Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre un problema existencial que vivo yo mucho y que tiene que ver con la existencia de fenómenos de una naturaleza poco ordinaria, ¿no? Parte de la cuestión es que mi problema existencial consiste en que yo percibo seres de otras dimensiones y necesito relacionarme con personas de conocimiento científico como son doctores. Eh, el problema está en que los doctores ofrecen una solución dentro de los parámetros de la ciencia que realmente pues son útiles. No voy a decir que no son útiles, que no sirven, pero no suelen tomar en cuenta otro tipo de fenómenos y de hecho pues a uno lo toman como loco y simplemente en el mejor de los casos le dan el avión a uno, o sea, pasan por alto lo que dice uno, ignoran lo que dice uno y simplemente pues actúan con de acuerdo a su manera de entender la realidad. Mi cuestionamiento sería cuál es la importancia de tomar en cuenta la existencia de fenómenos de otra naturaleza y si realmente es parte de la ciencia este tipo de fenómenos, ¿no? Existe, por ejemplo, diferentes disciplinas que se encargan de estudiar los fenómenos que son relacionados al ser, por ejemplo, la ciencia paranormal, como también las ciencias contemplativas, la filosofía, como es la ontología. Existe diferentes aspectos que dentro de estas disciplinas que pues pondrían en cuestionamiento si realmente las cosas son de una cierta naturaleza u otra, ¿no? Realmente cuando uno ve a un doctor, por ejemplo, un psiquiatra, o cuando ve a un doctor general, no, por obvias razones, pues es muy difícil que se genere un debate o un diálogo con relación a todo esto, porque pues es como traer toda una situación filosófica a un ámbito que simplemente es muy pragmático, ¿no? Simplemente te quieren sacar del problema con las herramientas que mejor funcionan. Y si tú crees que existen ciertos fenómenos, pues ya eso es tu problema. A mí nada más dime lo que tú sientes, lo que tú sabes. Y lo que tú sabes dentro del parámetro demostrable y que son síntomas, que si te duele la cabeza, listo, una aspirina, va. No hay mayor situación. Mi problema es que precisamente eh, pues yo dejé de tomar el medicamento psiquiátrico y no tengo ningún problema mental, ni mucho menos. De hecho, mi problema es principalmente la presión arterial. Em, no es realmente mental, o sea, realmente la parte mental la tengo resuelta y pues si llegara a tener la necesidad de tomar un medicamento psiquiátrico, lo tomaría, ¿no? Yo realmente creo que hay situaciones donde se puede dar esa situación por la naturaleza en la que estos seres que yo percibo me atacan, ¿no? Pero afortunadamente solamente en una ocasión he tomado un medicamento y realmente lo dejé de tomar, ¿no? Empecé a tomar tratamiento desde el 2007 hasta el 2019 y hasta la fecha he dejado el medicamento sin ningún problema. Mi vida es relativamente normal, pero sí percibo fenómenos que trato de explicarle a las personas que ven mi salud para que entiendan ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tomarme la presión implica que las entidades a las cuales yo me enfrento alteran los resultados de tal manera que hay que tomarlo varias veces. Pero si yo le explico esto a un doctor, simplemente lo toma una vez y ignora mi petición. O sea, es parte de lo que la condición cientificista lleva, ¿no? Yo comprendo muy bien que una persona pueda no creer en ciertos fenómenos porque pues es la formación científica materialista, cientificista que
que determina pues cierto comportamiento y pues es muy difícil que se le escuche a un paciente decir ante peticiones de esta naturaleza. Lo que optamos muchas personas con que vivimos esta situación pues es simplemente no ir al doctor y resolverlo esto por nosotros mismos, ¿no? Yo me encuentro en una situación que sí tengo que ir al doctor, pero realmente pues yo si fuera por mí no iría, ¿no? Pero sí es verdad que no, el conocimiento científico, la medicina es un milagro, es maravilloso, pero está dominado, está determinado por un pensamiento materialista, por un pensamiento cientificista que quisiera analizar de la siguiente manera, ¿no? Para entender, por ejemplo, este tipo de discriminación, que yo creo que es un tipo de discriminación no muy común, o a lo mejor más común de lo que nos imaginamos, tenemos que entender el problema del ser. Si realmente decimos que solamente existen los seres que puedo yo ver, pues entonces vamos a regresar a la época donde los microbios no existen, ¿no? Ahora que se ven a través del microscopio, pues solamente los que puedo ver a simple vista, sumado a lo que puedo ver a través del microscopio, es lo único que existe. Si yo percibo otra cosa, estoy loco, ¿no? Pero precisamente, por ejemplo, un budista de la antigüedad, que se llama Nagarjuna, habla de la naturaleza del fenómeno de lo que llamamos alma y cómo de alguna manera en tratarlo de explicar a través de la lógica, pues nos lleva a muchas trampas que nunca jamás van a poderse resolver y que pues obedece a un capricho racionalista que no nos va a dejar entender cuál es la naturaleza de la verdadera realidad, ¿no? Precisamente aquí dice, por ejemplo, los 4 factores en el budismo asociados a la filosofía de Nagarjuna señalan la falta de una respuesta lógica a preguntas sobre la existencia del alma o el yo. Son conocidos como los 4 S o tetrilema. Estos 4 factores son ni es. Este factor sostiene que el alma o el yo no existe de manera absoluta o independiente. No se puede afirmar que el alma existe de forma inherente y sustancial. 2. Ni no es. Este factor sostiene que el alma o el yo no existe de manera absoluta o independiente. No se puede afirmar el alma no existe en absoluto. 3. Ni es ni no es. Este factor sostiene que no se puede afirmar que el alma existe de manera absoluta ni que no existe de manera en absoluto. No se puede establecer una afirmación definitiva sobre la existencia o la no existencia del alma. 4. Ni no es ni no es. Este factor sostiene que no se puede afirmar ni negar la existencia del alma. No hay respuesta lógica o definitiva a la pregunta sobre la existencia del alma o el yo. Estos 4 factores apuntan a la noción de vacuidad en la filosofía budista. Sunyata, que sostiene que todas las cosas, incluido el concepto del yo, carecen de existencia inherente y sustancial. Nagarjuna argumentó que al analizar lógicamente la naturaleza de la realidad, no se puede encontrar una respuesta definitiva a preguntas sobre la existencia del alma, ya que las categorías conceptuales y las ideas dualistas no pueden capturar la verdadera naturaleza de la realidad. En resumen, estos 4 factores resaltan la falta de respuesta lógica y definitiva a preguntas sobre la existencia del alma en el budismo y enfatizan la importancia de la comprensión de la vacuidad y la superación de la noción de un yo separado e inmutable. Desde este punto de vista, el entendimiento de la realidad en la filosofía budista nos revela que la lógica no da todas las respuestas y que es una falacia pensar que basarse en la lógica vamos a tener como la verdadera respuesta a la realidad. Se necesita más que eso para poder resolver el problema.
precisamente uno de los paradigmas importantes que determinan cómo funcionan las cosas en el conocimiento occidental, sobre todo científico, es que muchos científicos no reconocen que la verdadera naturaleza de su propio conocimiento se basa principalmente en la filosofía. La ciencia se basa en los siguientes factores. Vamos a ver qué encontré sobre la definición de ciencia. ¿Cuáles son las bases que dan sustento a la ciencia? La ciencia se basa en varios fundamentos o bases que dan sustento. Estas bases incluyen 1. Observación. La ciencia se basa en la observación cuidadosa y sistemática de los fenómenos naturales. A través de la observación, los científicos recopilan datos y evidencia empírica para comprender cómo funciona el mundo. Es 1. 2. Experimentación. La experimentación, una parte fundamental de la ciencia. Los científicos diseñan experimentos controlados para probar hipótesis, evaluar relaciones causa y efecto. La experimentación permite la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos para respaldar o refutar teorías. Ok. 3. Método científico. La ciencia se rige por el método científico, que es un enfoque sistemático y lógico para formular preguntas, realizar investigaciones, recopilar datos, analizar resultados y llegar a conclusiones. El método científico fomenta la objetividad, la replicabilidad y la verificabilidad de los resultados. Ahora, 4. Evidencia empírica. La ciencia se basa en la evidencia empírica, es decir, en datos y observaciones recopilados a través de la observación directa o la experimentación. La evidencia empírica permite evaluar y respaldar las afirmaciones científicas. 5. Rigor y revisión por pares. La ciencia se adhiere a estándares rigurosos de investigación y metodología. Los resultados científicos son revisados por pares, lo que implica la evaluación crítica de los científicos expertos en el campo. Esta revisión por pares ayuda a garantizar la calidad, la integridad y la fiabilidad de los hallazgos científicos. 6. Teorías y modelos explicativos. La ciencia se basa en la formulación y el desarrollo de teorías y modelos explicativos que permiten comprender y predecir fenómenos naturales. Estas teorías están respaldadas por una amplia evidencia y se ajustan a los principios de la lógica, la coherencia y la congruencia con los datos observacionales. Subrayo lógica por una razón muy especial. La lógica no es como tal ciencia, es filosofía. ¿Cuántos científicos se involucran en la filosofía? Es una pregunta interesante porque la experiencia que yo he tenido con mis amigos científicos, que tengo amigos científicos, es que son muy ignorantes de lo que es la filosofía, la desprecian y creen que no necesitan nada de la filosofía, que eso es un campo aparte y que realmente el estudio de la filosofía solamente está reservado para los que están interesados a resolver cierto tipo de preguntas, ¿no? Realmente eso es una gran falacia y la evidencia es que muchos fenómenos como los que yo menciono antes que tienen que ver con lo que es el ser y precisamente en plural los seres, se necesita el estudio filosófico para resolver problemas existenciales de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la ciencia se estructura toda su metodología en gran parte a través de la lógica. La lógica le da soporte a esas teorías. La lógica le da sustento, le da referencia a ese funcionamiento científico. Ahora bien, como dice Nagarjuna dentro de este tipo de conocimiento contemplativo,
La lógica no es la respuesta a todas las preguntas. Hay preguntas que la lógica no va a responder. La lógica finalmente obedece a un cierto dualismo. ¿Por qué? Si yo pienso a través de una cierta estructura que tiene una coherencia dentro de una línea de pensamiento, estoy como en una cierta condición determinada por mi experiencia y la manera en la que yo eh, aprendo esa experiencia, cómo la asimilo. Entonces, la lógica con la que yo puedo ver un objeto, yo puedo verla bajo diferentes tipos de lógica, ¿no? Vamos a analizar eh, cómo se define la lógica, ¿no? La lógica es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio de los principios y métodos que rigen el razonamiento válido y coherente. Se centra en la estructura y las reglas del pensamiento correcto. Es interesante, ¿no? Así como en el análisis de los argumentos y la inferencia lógica. En términos generales, la lógica se ocupa de examinar cómo las afirmaciones se relacionan entre sí y cómo se puede utilizar reglas y principios para evaluar la validez de los argumentos. La lógica busca establecer normas y criterios para el pensamiento racional y la argumentación válida. Algunos elementos claves de la lógica incluyen: 1. Premisas. Son las afirmaciones o proposiciones que se presentan como bases o fundamentos de un argumento. 2. Inferencia. Es el proceso de razonamiento mediante el cual se extrae una conclusión a partir de las premisas. Argumento es un conjunto de premisas que se presentan para respaldar o justificar una conclusión. Validez se refiere a la relación lógica entre las premisas y la conclusión de un argumento. Un argumento válido es aquel en el cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. 5. Coherencia. Se refiere a la consistencia lógica entre las afirmaciones o proposiciones. Un conjunto de afirmaciones es coherente cuando no hay contradicciones entre ellas. La lógica se divide en diferentes ramas, como la lógica formal, que se ocupa de las estructuras y las reglas formales del razonamiento, y la lógica informal, que se centra en el análisis de los argumentos cotidianos y el razonamiento práctico. En resumen, la lógica es el estudio de los principios y métodos que rigen el razonamiento válido y coherente, proporcionando un marco para evaluar la validez de los argumentos y el análisis de las inferencias lógicas. Si hacemos una reflexión sobre qué es la lógica se refiere a un comportamiento. Si yo veo un comportamiento, yo espero un, un resultado, causa y efecto. O sea, si yo lanzo una pelota, lo lógico es que se comporte de cierta manera. Puede ser, por ejemplo, que rebote, ¿no? Un científico va a decir, bueno, pues si cambias las condiciones y lo pones en una situación de no gravedad, por ejemplo, va a cambiar el comportamiento de la pelota basado en el conocimiento de los fenómenos como son la gravedad, etcétera, ¿no? Pero realmente si estamos observando cómo funciona la lógica obedece a la observación de un fenómeno y de un comportamiento y de una mecánica a través de la cual los fenómenos se manifiestan, ¿no? Si yo, por ejemplo, creo que todo obedece a una cierta naturaleza que está basada en mi experiencia, yo voy a atribuir a algo lógico simplemente porque forma parte de lo que yo conozco. Pero si algo existe fuera de lo que yo conozco, voy a considerarlo ilógico, fuera de la lógica. Eso forma parte
de un problema porque en realidad no conocemos todos los fenómenos de la naturaleza, ni, bueno, ni paradójicamente, no todos estamos atrapados en ese problema. O sea, hay personas que viven paradigmas fuera del rollo de la lógica. Quiere decir que hay personas que pueden entender la realidad más allá de esto. Precisamente el budismo habla del fenómeno de la iluminación y de los fenómenos que les puedes llamar los siddhis o los milagros, que son cosas un poco diferentes, pero que obedecen a cosas que son supranaturales, o sea, que están por encima de la naturaleza que observamos de manera normal, fuera de lo normal, extraordinario. Entonces, si existe una persona que percibe fenómenos fuera de lo ordinario, está loca en automático. Yo hice un video precisamente hablando de la esquizofrenia y cómo precisamente Immanuel Kant habla de el idealismo trascendental, cómo precisamente la realidad es algo que se construye en la mente. La realidad no es por sí misma una cosa que observamos externamente y que simplemente se manifiesta en la dualidad observador-observado. Simplemente va más allá de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a todo esto, vamos a ver qué disciplinas se encargan del estudio del ser, ¿no? El estudio del ser o ente, así como el estudio de la conciencia, son temas que son abordados por diferentes campos de estudios, entre ellos la filosofía. La filosofía aborda cuestiones fundamentales relacionadas con el ser, la conciencia. La ontología, que es una rama de la filosofía, se ocupa del estudio del ser y la naturaleza de la realidad. La filosofía de la mente, por su parte, se enfoca en el estudio de la naturaleza de la conciencia y la mente. La psicología. La psicología se ocupa del estudio científico de la mente, la cognición y la conducta humana. La psicología aborda cuestiones relacionadas con la conciencia, incluyendo la naturaleza de la experiencia subjetiva y los procesos mentales. Neurociencia. La neurociencia es el campo científico que se ocupa del estudio del sistema nervioso, incluyendo el cerebro y su relación con el comportamiento y la cognición. La neurociencia investiga los procesos neurológicos que están asociados con la conciencia y busca comprender cómo se generan los estudios conscientes. Filosofía de la mente. Este campo interdisciplinario se encuentra en la intersección entre la filosofía y las ciencias cognitivas. La filosofía de la mente explora preguntas relacionadas con la naturaleza de la mente y la conciencia, así como los fenómenos mentales como la percepción, la memoria y la intencionalidad. La espiritualidad y la religión. Diversas tradiciones espirituales y religiosas abordan conceptos relacionados con el ser y la conciencia desde una perspectiva más espiritual y metafísica. Estos campos exploran preguntas sobre la naturaleza última de la realidad y la existencia de un ser supremo o divino y la experiencia de la conciencia trascendental. Entonces, aquí podemos ver que el problema de percibir un fenómeno no siempre va a tener una respuesta sencilla, ¿no? No quiero decir que enfermedades como la esquizofrenia no existan, o sea, sí existe esa patología y los síntomas que yo considero que se pueden considerar esquizofrenia, pues son el la falta de no coherencia, pero entraríamos en qué es coherente y qué no es coherente, ¿no? Pero sí existe una falta de atención, ¿no? Una falta de conciencia sobre la realidad y existe como una cierta distracción sobre fenómenos que se están percibiendo y que probablemente se están interpretando de una manera asociados a una personalidad un poco
desequilibrada, ¿no? O sea, hay un desequilibrio de la personalidad, hay un desequilibrio en la conducta, hay un desequilibrio en varios aspectos, pero tener creencias con respecto a los fenómenos paranormales no es esquizofrenia. Percibir fenómenos paranormales no es esquizofrenia, aunque muchos psiquiatras así lo consideran. Es un gran problema porque en realidad para las personas que perciben estos fenómenos son sometidos a terapias sin tener que tener esa terapia, ¿no? Realmente ha sido histórico como muchas personas han sido discriminadas y tratadas como enfermos cuando no lo son, ¿no? Una de las ciencias que estudia estas paradigmas del ser son las ciencias contemplativas. ¿Qué son las ciencias contemplativas y qué estudian? Las ciencias contemplativas, también conocidas como ciencias de la contemplación o ciencias de la mente, son un campo de estudio multidisciplinario que integra la investigación científica con prácticas contemplativas y meditativas de diferentes tradiciones culturales y espirituales. Estas ciencias se centran en la comprensión de la mente, la conciencia y los procesos mentales desde una perspectiva científica rigurosa. Las ciencias contemplativas se basan en la idea de que la contemplación y la meditación pueden ser objetos de estudio científico y pueden aportar conocimientos valiosos sobre la mente y el bienestar humano. Estas disciplinas buscan combinar métodos científicos objetivos como la observación, la medición y el análisis estadístico con técnicas de entrenamiento mental y prácticas contemplativas. El objetivo de las ciencias contemplativas es investigar y comprender los efectos de la práctica contemplativa de la mente, el cuerpo y el bienestar en general. Algunos de los temas de investigación comunes en este campo incluyen el estudio de la atención plena, la compasión, la meditación, la autocompasión, la resiliencia, el estrés, la salud mental y el desarrollo personal. Las ciencias contemplativas se apoyan en diferentes disciplinas académicas como la psicología, la neurociencia, la biología, la sociología, la antropología, la filosofía, entre otras. Estas disciplinas proporcionan herramientas y marcos conceptuales para investigar y comprender los procesos mentales y los efectos de las prácticas contemplativas en el individuo y la sociedad. En resumen, las ciencias contemplativas estudian los efectos de las prácticas contemplativas en la mente y el bienestar humano, combinando la investigación científica con las técnicas y enseñanzas de las tradiciones contemplativas. Estas disciplinas buscan integrar la sabiduría ancestral con los métodos y enfoques científicos para comprender y promover el bienestar mental y emocional. Las ciencias contemplativas no se inventaron ayer, o sea, son cosas que existen desde hace, creo que desde el siglo III antes de Cristo, ya en el budismo se desarrolló parte de lo que se conoce como ciencia contemplativa. En el taoísmo, que tiene bastante antigüedad, también existe, ¿no? En el hinduismo, con los Upanishads, algo así, también existía, ¿no? Entonces, yo creo que decir que algo existe o que no existe realmente tiene que estar sometido bajo la verdadera ciencia. No podemos hablar de ciencia si estamos partiendo de que la lógica lo resuelve todo y aparte, si no tenemos conocimiento profundo de lo que es la lógica. Realmente yo creo que se necesita una investigación profunda para realmente entender cuál es la naturaleza de todo esto, ¿no? Si queremos tener una ética más allá de lo que se suele vivir, tenemos que reconocer que los fenómenos paranormales forman parte de la naturaleza y que se pueden estudiar. Vamos a ver qué es la ciencia paranormal.
La ciencia paranormal se refiere al estudio científico de los fenómenos que están más allá de las explicaciones convencionales y que se consideran fuera del alcance de las leyes naturales conocidas. Incluye el estudio de eventos o experiencias que se consideran paranormales, como la telepatía, la clarividencia, la precognición, la telequinesis, la percepción extrasensorial, la vida después de la muerte, los encuentros con seres sobrenaturales. La ciencia paranormal busca investigar y comprender estos fenómenos utilizando métodos científicos rigurosos y objetivos. Esto implica la recopilación de datos empíricos, la realización de experimentos controlados y el análisis estadístico de los resultados. El objetivo es establecer si los fenómenos paranormales son reales y si pueden explicarse mediante principios científicos aceptados. Sin embargo, es importante destacar que la ciencia convencional basada en el método científico y en el conocimiento empírico tiende a ser escéptica con relación a los fenómenos paranormales. La comunidad científica generalmente requiere evidencia sólida y reproducible antes de aceptar la validez de estos fenómenos. Muchas afirmaciones paranormales han sido objetivo de controversia y debate. Su validación científica sigue siendo un desafío. Es necesario tener en cuenta que la ciencia paranormal se encuentra en el límite de la ciencia convencional y puede ser objeto de críticas y escepticismo por parte de la comunidad científica. Aunque algunos investigadores y científicos han dedicado tiempos al estudio de fenómenos paranormales, su aceptación generalizada en el ámbito científico aún está en debate y se requiere una mayor investigación rigurosa. En resumen, la ciencia paranormal se refiere al estudio de fenómenos que están más allá de las explicaciones convencionales y que se consideran fuera del alcance de las leyes naturales conocidas. Busca investigar, comprender estos fenómenos utilizando métodos científicos rigurosos, aunque la aceptación generalizada en la comunidad científica aún es objeto de debate y requiere una mayor evidencia empírica. Yo creo que la importancia de este tipo de conocimiento que a lo mejor sigue siendo como algo muy limitado porque no reconocen en los pacientes de esquizofrenia la percepción de ciertos fenómenos, sino que, bueno, muchos científicos paranormales así lo ven. Sin embargo, yo considero que la enfermedades como la esquizofrenia no es un problema de percibir cosas que la mente inventa por su propia cuenta, sino es la interpretación de los fenómenos del problema. Y sobre todo en el equilibrio mental con el cual se perciben estos fenómenos, ¿no? Es muy común que muchas personas con esquizofrenia no tengan el equilibrio mental para dar la confianza de que están percibiendo algo real, aunque eso que pueda ser real pueda ser interpretado realmente con cualidades pues que son absurdas, ¿no? Muchos esquizofrénicos hablan de que los espía el FBI y se ha descubierto que hay casos que son reales, pero también es cierto que a veces entran factores absurdos, ¿no? Y es comprensible que sea considerado así, ¿no? Quisiera leer sobre la ontología un poco más profundo, porque es una disciplina de la filosofía que creo que también no suele ser muy tomada en cuenta a veces ni por los mismos filósofos, ¿no? La ontología es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del ser, la realidad y la existencia. Examina las preguntas fundamentales sobre qué cosas existen, qué es la realidad y cómo se organizan las entidades en el mundo. La ontología busca comprender la naturaleza de la realidad y los diferentes tipos de entidades que existen, así como las relaciones entre ellos. El término ontología proviene del griego ontos, que significa ser o existencia, y logos, que significa estudio o tratado. En su forma más básica, la ontología se preocupa por investigar qué cosas son reales, cómo se pueden clasificar y cómo interactúan entre sí.
La ontología se interesa tanto por las entidades concretas como objetos físicos o individuos, como por las entidades abstractas como conceptos, propiedades o relaciones. También se ocupa de preguntas sobre la naturaleza del tiempo, del espacio y la causalidad y otras cuestiones fundamentales. La ontología En la ontología se pueden encontrar diferentes enfoques y perspectivas. Algunos filósofos ontológicos se centran en la existencia de entidades concretas, mientras que otros se interesan en las entidades abstractas. Además, hay debates sobre el estatus ontológico de ciertos conceptos o entidades como las universales, propiedades o características compartidas por múltiples objetos o los estados mentales. La ontología también está relacionada con otras disciplinas como la metafísica, la filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia. En conjunto, en estas áreas buscan comprender la naturaleza de la realidad y proporcionar un marco conceptual para abordar cuestiones ontológicas fundamentales. En resumen, yo creo que a mí me ha servido mucho el conocimiento budista, no porque en general los budistas sean mucho de creer en cuestiones paranormales o no, pero sí el marco en el cual se estudia el budismo y los objetos de estudio que se estudian en el budismo, como lo es el ser, precisamente como un tipo de ontología, pero también con su naturaleza y la naturaleza de la realidad, como la es el vacío. Precisamente la afirmación que se hace en el budismo es que todos los fenómenos son vacío. No quiere decir que son nada, sino que son vacío, o sea, que carecen de existencia inherente, ¿no? En ese sentido, ya hablé en un video, es que la realidad y por ende el ser son fenómenos de una naturaleza que no tiene una identidad sustancial, no tiene una identidad individual, no tiene una identidad que por sí misma sea eh, permanente, ¿no? De tal manera que precisamente estudiar al ser de esta manera nos permite ver que pues la realidad es que podamos considerar la existencia de fenómenos que entran dentro de cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Precisamente acababa de ver un video de un monje Vedanta que habla del paralelismo entre la idea del no ser y del ser, ¿no? Como la idea del Atman, del alma, la idea de la naturaleza vacía del ser y de la naturaleza donde se habla de un alma, ¿no? Precisamente la existencia de un alma no es que sea precisamente con las características que cuestiona el budismo como de naturaleza permanente, de naturaleza sustancial, individual. No, se refiere a que precisamente se puede hablar de que el ser existe, pero es de una naturaleza dinámica que lo hace igual a lo que al no ser que habla el budismo, ¿no? Esto ya lo hablé en un video, pero lo vuelvo a retomar porque el yo soy y el ser, el no ser, o el no yo, perdón, el no yo, eh, tienen esa cualidad que hablan finalmente de lo mismo, es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Mi problema existencial pues está en que la comunidad científica y los médicos que tratan pacientes que hablan de estos fenómenos no sean en automático considerados locos, que sean escuchados y que precisamente la comunidad científica y médica se abra a estos fenómenos y se dediquen a investigar más sobre estos fenómenos, que no le den al avión a los pacientes, que tomen en cuenta lo que perciben. Es más tiempo atender a una persona que te está diciendo que necesita que le revisen 2 veces la presión arterial porque hay otros factores. Yo entiendo que no se puede en una consulta médica eh, simplemente
atender todo este problema, todo lo que expliqué en este video, porque pues en términos prácticos, pues cuándo se va a atender a los demás pacientes, ¿no? Pero sí es un problema que sí es necesario y no solamente eso, o sea, la naturaleza de los seres que existen en otras dimensiones interactúa de manera profunda en nuestra sociedad y no tienen idea la forma en la que estamos influenciados por estas entidades. Nuestra filosofía, nuestra religión está profundamente influenciada por el pensamiento y por las intenciones de estos seres. No lo queremos ver porque realmente desafía la lógica, ¿no? Pero pues, tendríamos que entrar en todos estos problemas, en el idealismo trascendental, en Nagarjuna, sobre la lógica, en todos estos problemas para entender que la realidad no es tan simple como parece, por mucho que se sea científico, por mucho que se sea de ciertos conocimientos. No hay personas que a lo mejor son expertos en la ciencia contemplativa y tampoco van a creer en este tipo de fenómenos. Pero por lo menos la ciencia contemplativa sí está más cerca a encontrar respuestas a este tipo de problemas, ¿no? Bueno, no quiero hacer más largo esto. Les agradezco mucho. Dedico muchas bendiciones y ojalá no se discrimine a personas como yo que pues necesitamos un poco ser escuchados, ser entendidos, que se nos tome en cuenta, que no se nos dé el avión, que no se nos tome simplemente por locos y que se entienda que se tiene que investigar más al respecto. Y pues bueno, muchas gracias y pues hasta pronto.